Esta historia comenzó a escribirse el 30 de noviembre de 1912. Ese día, en la serena humildad de una casa del barrio de Flores, nacía un varón. Sus padres, Hugo Fontana y Orsolina Argentina, ambos inmigrantes italianos, lo bautizaron como Piero Bruno Hugo Fontana. Para la memoria popular nacía, sencillamente, Hugo del Carril, un hombre. Ya en los primeros gestos aprendió a mirarle fijo a la vida. Sus padres se separaron cuando apenas tenía 2 años. Hugo quedó entonces a cargo de una familia de origen francés, los Ford. Lo llamaban Pierrot. No obstante que mi primer idioma fue el francés. Vale decir que el castellano yo a esa edad no lo conocía, sino a través de una persona de servicio que los sábados se escapaba a los piringundines y había aprendido el tango Cara Sucia. Me enseñó a cantarlo en castellano y a los 3 años yo cantaba Cara Sucia. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coco ni morfina. Los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. Aquel adolescente pintón que a los 13 años cantaba serenatas al pie de los balcones, ya se acercaba sin darse cuenta a su imagen de galán cantor. En 1935 debuta profesionalmente en Radio Nación. Un año después graba su primer disco, Yo soy aquel muchacho, y se inicia como actor en Los muchachos de antes no usaban gomina. Su voz y su pinta comienzan a asociarse definitivamente con el cine. Filma La Vuelta de Rocha, 3 anclados en París, Madreselva, La vida es un tango. En 1939, Alberto de Zavalía lo elige para el rol protagónico de La vida de Carlos Gardel. Para entonces, su talento ya es tan reconocido como su integridad, su coherencia, su romance con la causa popular. En 1949, un año después de debutar como director en Historia del 900 y por pedido especial de Juan Domingo Perón, graba La Marcha Peronista con la Sinfónica del Teatro Colón. En 1952, en base a la novela El río oscuro de Alfredo Varela, Hugo concreta una de las películas más notables de la cinematografía argentina, Las aguas bajan turbias, síntesis de su cine social. En 1959, durante la filmación de Culpable, la vida le regala una sonrisa. Conoce a Violeta Courtois, su gran compañera, con quien se casaría en 1961. Una vez fui a su casa, hace muchos años. Yo tendría 8, así que haga cuenta. Y fui porque necesitaba usted una niñita, actriz para una película suya. Y era tal mi emoción al verlo. Era tanto el amor que sentía para usted. Estaba tan profundamente enamorada de usted a los 8 años que no pude articular palabra. Entonces, ahora que le puedo hablar, aunque sea detrás de estas cámaras, quiero decirle, por favor, diríjame alguna vez. Pobre soñador, que todavía quiere creer en el verso y en la flor y en el amor de una mujer. Hugo del Carril, un hombre, un producto de la tierra y del adoquín, como él mismo se definió durante un reportaje. Un tipo de barrio, de esos que saben armar una barra de amigos en cada esquina de la vida. Entra Hugo del Carril al Teatro Presidente Alvear. Realmente es muy difícil. Muy difícil acercar. Hugo, un abrazo grande, una gran alegría estar con usted y todo el afecto y la admiración que le tenemos. Muchas gracias, se los agradezco como siempre. Una reflexión en este momento, Hugo. Ahora las vamos a hacer en el escenario, pero por favor déjenme pasar. Vámonos, adelante, Hugo, se lo merece. Vamos a coger. De ser actor, cantante o director de cine, ¿qué le dio más satisfacciones?
Bueno, miren, las tres profesiones, porque a las tres me he entregado con la misma devoción y con el mismo afecto y con el mismo cariño. No podría especificar cuál de ellas me atrajo más. Todos saben que usted sufrió persecuciones, prohibiciones, censuras. ¿Siente que esto, con la cantidad de gente que hay, es un poco una reivindicación suya? Bueno, supongo que sí, pero de las cosas malas nunca hay que acordarse de estas cosas que estamos viviendo ahora, que son las buenas. ¿Nos sentamos aquí? Bueno. No, yo no, gracias. Pero tome un poco. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué dirían los muchachos del corralón si me vieran tomando leche? Pruébela, aunque más no sea para mojar los labios. ¿Sabe qué es rica? ¿Ha visto? Pensar que hemos tenido que vernos tantas veces para convencerlo. A pesar de todo, soy más fácil de convencer que usted. Yo fui la actriz que más trabajó con Hugo, gracias a Dios, porque fue un compañero tan ideal, tan divertido, el mejor compañero que yo tuve en cine, en 50 películas que hice, fue las 4 películas que yo hice con Hugo del Carril. La primera fue Cuando canta el corazón, la segunda fue La piel de Zapa, la tercera Pobre mi madre querida y la cuarta El último payador. A raíz de estas 2 últimas películas, yo que he viajado tanto, he sido reconocida por toda América, hasta América del Norte, pero por las películas que yo había hecho con Hugo del Carril. Esa es la suerte que he tenido de estar con él. Y yo lo quise mucho y lo quiero mucho, tanto que le deseo lo mejor del mundo. Lo que deseo para mí se lo deseo para Hugo, y me emociona muchísimo hablar de él. Aida, ¿recuerda alguna imagen, alguna escena en alguna de esas 4 películas, alguna filmación? Recuerdo muchas, pero lo que más me divertía era, por ejemplo, nos escondíamos. Yo, como él era el protagonista, lo seguía. Nos escondíamos a tomar mate con factura. Y nos buscaban por todo el estudio y nosotros escondidos en un camarín tomando mate y comiendo factura. Él fue siempre de tomar mucho mate, ¿no? Sí, yo soy de tomar mate, a Hugo también le gusta. Y fumar, que yo me peleaba con él porque no tenía que fumar. Después, en una época, había vendido el auto cuando hicimos El último payador, creo. Y entonces yo lo pasaba a buscar con Mansi, iba protestando porque mi coche era chiquito, que era una porquería, que él se había venido abajo de ir en ese auto. Y una noche llovía que se descolgó el cielo. Y entonces todos los autos empantanados, y el mío siguió. Dije, ¿qué tenés que decir ahora de mi auto? No te vengo a buscar más. Todas esas anécdotas y esas cosas nos divertían muchísimo. Y generalmente Hugo da la imagen de ser un hombre duro, pero a la vez tierno. El hombre que se va a quedar finalmente con la buena. Sí, lógico. Te voy a decir una cosa de Hugo. Hugo tiene una sonrisa tan linda que cuando hicimos Pobre mi madre querida, tenía que ser una sonrisa fea en una escena, y no había forma. Y al final le dijo Mansi, mira, me haces el favor, no te sonrías, porque le salía el ángel. Él sonríe y tiene ángel en la cara. No sé, yo hablar de él es como si hablara de un hermano.